Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están en esta noche? Amén. Me alegra mucho de que estén aliviaditos, que estén bien. Vamos entonces a la palabra del Señor, sin más preámbulos. Amén. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos. Y vamos a pedir al Señor, a su Santo Espíritu, que nos dirija, que nos respalde en este momento. Amén. Que sea Él iluminándonos, revelándonos cada día más de su palabra. Padre, te damos infinitas gracias a ti, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor Dios, presidiendo tu palabra. Señor, sabemos que es un mensaje de bendición, de salvación para nuestra alma. Además, Señor, estamos profundizando en las Escrituras, así como tú nos los has mandado, Señor, ahí en Juan capítulo 5, versículo 39, cuando le decías a los escribas y los fariseos que escudriñaran las Escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Yo te pido, Señor Dios, también que sea reprendida, desautorizada toda obra de Satanás, Padre, toda obra diabólica, satánica que quiera, Señor Dios, estorbar tu plan, tu propósito para nosotros. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias, bendito Rey. Muy bien, mis hermanos, entonces, como ustedes saben, yo creo que todos han estado aquí, al menos la primera sesión. Hemos estado haciendo un estudio de teología sistemática, amén. El día de hoy sería nuestra cuarta sesión. La primera sesión hicimos una introducción. La segunda estuvimos hablando acerca de la naturaleza de Dios en términos muy generales. La tercera, que fue hace 8 días, estuvimos hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de los atributos de Dios. Amén. En el orden que yo había propuesto inicialmente, pues habíamos hablado de hablar primero de los nombres de Dios, pero decidí mejor invertir. Voy a hablar primero de los atributos y después vamos a hablar de los nombres, porque me parece a mí que entendiendo los atributos, pues vamos a darle mucho más sentido a lo que son los nombres de Dios. Amén, ¿estamos de acuerdo? Bueno, muy bien, mis hermanos. Recuerde que todo esto está siendo grabado, entonces no es necesario que tenga que copiar todo al pie de la letra. Usted sabe que en Facebook, en la página, para los que no sepan, IDD Buscando Refugio, ahí estoy subiendo los videos, también en YouTube. Entonces, si alguna cosa de pronto que yo mencione no está ahí, pues anótela. Pero si no, pues ya sabe que en los videos puede también repasar. ¿Eso por qué? Porque es bueno que también me preste un poquito de atención, ¿cierto? Porque ustedes van copiando y escuchando, les queda más difícil de pronto captar ciertas cosas. También aquí están las diapositivas, las imprimo. Si alguien las quiere tomar, entonces con mucho gusto se las puedo facilitar. Ahí sí el que llegue primero, porque no tengo para todos. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces vamos al tema de hoy. De hoy vamos a hablar de los atributos de Dios, no todos, vamos a hablar unos cuantos, porque además he decidido al final de la enseñanza, me enredo la lengua, separar como un espacio de preguntas. Amén, por si usted tiene alguna duda referente al tema o diferente al tema, pues que se pueda resolver rápidamente, pues también dar un espacio para eso, porque yo sé que todos ustedes le van surgiendo dudas en las enseñanzas o también por otras circunstancias, entonces es bueno como ir aclarando todos esos temas. Bueno, antes que yo dé la definición, yo quiero que alguien me diga, ¿qué entiende usted por un atributo? O sea, cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿qué entiende usted acerca de eso? Alguien que quiera participar y nos quiera dar su aporte. ¿Cómo? Los mandatos, dijeron por ahí. ¿Sí entendí bien? Mandatos. Bueno, vamos a mirar, hermana Gloria. Hermosura, bueno, si eso hace parte de la esencia de Dios. Bueno, el hermano Rafael. Las características de Dios. Bueno, muy bien, entonces, digamos que todas las definiciones, el hermano Rafa, el que más se acerca. Ahora, cuando nosotros hablamos de atributos, estamos hablando de algo que hace parte de la naturaleza de Dios. O sea, en otras palabras, es algo que no se puede quitar, es algo que pertenece a su esencia, es algo que pertenece a su naturaleza, ¿cierto? Y eso es importante que lo entendamos.
Porque a veces nosotros interpretamos mal los atributos o interpretamos mal, como decía aquí el hermano Rafa, esas características de Dios y pensamos que de alguna manera Dios se las puede quitar y se las puede poner. Pero ninguna de estas características que vamos a mencionar el día de hoy y en las clases posteriores son características que Dios se pueda quitar. O sea, siempre están en Él, siempre. Amén. Hoy solamente voy a mencionar 4, pero vamos a ir profundizando más en ellas en la medida que avanzamos. Entonces, la definición formal que quiero darle en esta noche acerca de lo que es un atributo de Dios corresponden a las características que describen su propia naturaleza. Estas características hacen parte de su propia esencia. Entonces es por eso que decimos que Dios es amor. No decimos que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y cuando usted dice que Dios es amor, quiere decir que el amor es algo inseparable de Dios. No se puede separar el amor y Dios. Cuando usted dice que Dios es omnipotente, está queriendo decir que Dios no se puede desligar de su omnipotencia. No se puede desligar de su santidad, no se puede desligar de su justicia. O sea, nosotros, por ejemplo, no le podemos decir a Dios que deje de ser justo. Es imposible. ¿Por qué cree usted que Cristo tuvo que morir? Porque Cristo es la manifestación de 2 atributos de Dios. Uno de ellos es la justicia y otro de ellos es el amor. Los dos confluyen al mismo tiempo. Justicia, porque alguien tenía que pagar por el pecado. O sea, no era que Dios simplemente decía, no, ya no le voy a cobrar los pecados y ya quedó resuelto el problema. No, Dios tenía que llevar el pecado sobre algo, sobre alguien. Y en este caso Cristo es el que lleva el pecado por nosotros. Pero al mismo tiempo muestra su amor, porque a través de ese sacrificio, que fue un sacrificio voluntario, usted y yo ahora podemos ser parte de la familia de Dios. Amén. Tenemos herencia en los cielos gracias a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces mire que esas cosas, esas características no se pueden quitar así como uno le quita la ropa, no. Hay cosas que están ahí intrínsecamente ligadas a la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, ¿podemos conocer y entender plenamente a Dios? ¿Usted qué opina, hermanos? ¿Podemos conocerlo y entenderlo plenamente? ¿Por qué no? Amén. Una característica, la dijo la hermana Street, dice, conocemos de Él lo que Él nos ha permitido conocer. Y lo que dice la hermana Gloria también es cierto. Dios es tan inmenso que ninguna mente la puede contener. O sea, entender a Dios es imposible con una mente como la que tenemos nosotros. Les voy a hacer una pregunta. ¿Será que cuando estemos en el cielo vamos a entender a Dios plenamente? ¿Usted qué opina? Bueno, la hermana dice no cree que no porque ni los ángeles lo entienden. A ver, ¿alguien más quiere dar su opinión? Bueno, le voy a decir algo y esto es importante. O sea, en el cielo vamos a entender muchas cosas, pero no las vamos a entender todas, ni tampoco lo vamos a saber todo, porque el único que lo sabe todo es ¿quién? Es Dios. El día que usted y yo sepamos todo, ese día seríamos Dios y eso no hay manera de que pase. Ahora, piense también de esta manera. Si usted y yo lo supiéramos todo, no sería la vida muy aburrida. O sea, uno ya sabiendo todo, la respuesta de todo, sería muy aburrido. Ahora piense en la eternidad. O sea, usted estando en la eternidad y ya sabe todo, dígame, usted vivir en la eternidad sabiendo todo, sería muy aburridor, ¿no le parece? Entonces Dios, a pesar de que cuando estemos en el cielo vamos a entender mucho más, todavía vamos a seguir aprendiendo. En el cielo todavía aprenderemos y todavía el Señor hará muchas cosas que seguramente nos van a sorprender. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque lo más importante es qué dice la Biblia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Mire lo que dice ahí la Escritura. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son ¿para quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo le pregunto a los padres de familia, ¿usted se ocupa de enseñarle a sus hijos lo que Dios le ha revelado a usted? Es una buena pregunta.
Porque los padres de familia son los primeros pastores que hay en la, digamos, en la familia cristiana. Antes que el pastor de la iglesia, el pastor de la familia, ¿quién es? O los pastores de la familia, pues los papás. Entonces lo que Dios le ha revelado, lo que Dios le ha mostrado, al primero que hay que enseñárselo, si usted tiene sus hijos, y si ellos obviamente quieren, acceden, es a ellos. ¿Listo? Muy bien, entonces sabemos de Dios lo que Él nos ha revelado. Recuerde que la iluminación es algo diferente, que yo lo aclaré el domingo. La revelación es lo que Dios muestra. Iluminación es entender lo que Dios nos ha mostrado. El Evangelio es una revelación de Dios. El Evangelio, la salvación por medio de la sangre de Cristo es una revelación. Pero le pregunto, ¿todos entienden esa revelación? No. Mucha gente todavía ante esa revelación está en tinieblas. Que pedir al Señor que traiga luz. Y dice también la Escritura, Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, unas palabras muy lindas del apóstol Pablo que dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, ¿de quién? De Dios. Dice, cuán insondables. ¿Qué significa insondable? ¿Cómo? Eso, que es tan profundo, o sea, que no tiene fondo. O sea, entonces el apóstol dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Absolutamente nadie. Dios es un Dios que lo sabe todo, Él no necesita de nadie, ya lo vimos, para poder existir. Porque Él comparte eso con nosotros por amor, solamente por eso. No está en la obligación, pero Él por amor nos hace partícipes a nosotros de esta herencia preciosa en Cristo Jesús. Le voy a decir, por ejemplo, un misterio, algo que los teólogos se llevan rompiendo la cabeza y que aquí no vamos a entender jamás. Una cosa es que Dios elige, ¿cierto? La Biblia dice que Dios nos eligió, pero también la Biblia dice que nosotros somos responsables delante de Dios. O sea, no es que nosotros somos robots. Usted y yo estamos aquí libremente, pero al mismo tiempo Dios soberanamente nos escogió a nosotros en Cristo. Ahí hay un misterio, porque no sabemos hasta qué punto interviene Dios, hasta qué punto nosotros. Eso no lo saben. Pregúntele a los calvinistas, a los arminianos, ¿por qué se han peleado durante tanto tiempo? Por eso. Porque entonces el arminiano dice, no, el hombre es libre de escoger, ¿cierto? Y le da prioridad a la libertad del hombre. Pero el calvinista dice, no, Dios soberanamente escoge, le da más potestad a la soberanía. Y ahí está la pelea. Y esa pelea seguramente no va a terminar hasta que estemos en el cielo. Allá entenderemos eso. Pero por ahora no lo entendemos. Yo por lo menos no lo entiendo. Y sé que los grandes teólogos que conozco tampoco lo entienden. Es un misterio. Le voy a decir otro misterio. ¿Cómo es que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, era Dios y hombre al mismo tiempo? Es un misterio. O sea, es algo muy difícil de entender. Era Dios y era hombre. La Trinidad, Dios es uno, es una sola esencia, al mismo tiempo tres personas. Uno se rompe la cabeza tratando de entender eso, pero aún así sigue siendo algo en parte misterioso. Amén. Entonces no se avergüence si no entiende todo de Dios, porque es que hay cosas de Dios que no las entenderemos acá. Que se pone a romperse la cabeza, pero bueno. Entonces vamos a empezar, mis hermanos, a mirar los atributos de Dios. Vamos a empezar con uno que a todos nos gusta mucho. ¿Cuál cree usted que es ese atributo que a todos nos gusta mucho de Dios? Bueno, está la misericordia. ¿Alguien más dijo? La santidad, el amor, ¿cierto? El amor. Yo creo, ¿a quién no le gusta el amor? A todos. ¿Quién no le gusta sentirse amado? ¿Quién no le gusta sentirse querido? Pues déjeme decirle que Dios nos ama. Dios lo ama a usted y me ama a mí. Y me ama no por lo que yo he hecho, sino que me ama simplemente por su gracia. ¿Me entiende? O sea, mucha gente todavía estando años en el cristianismo está tratando de ganarse el amor de Dios sabiendo que ya lo tiene. O sea, ya Dios me ama y por ese amor fue que me salvó. Si no me hubiera amado, no me hubiera salvado. ¿No le parece? Y Dios no tiene favoritos. ¿Usted cree que Dios quiere personas que ama más que a otras? No, porque la Biblia dice que Dios
no hace acepción de personas. Dios a todos nos ama igual, pero Dios sí tiene gente que está más cercano a Él que otros. Ahí hay una diferencia. Entonces Dios nos ama a todos igual. Dios ama a la hermana Heivis, a mi esposa, a la hermana Margarita, nos ama igual. Pero hay personas que lo buscan más y están más cerca de Él, entonces esas personas son íntimas del Señor. Pero no quiere decir que Dios las tenga como en un lugar mejor, no. Entonces, respecto al amor, ¿qué dice la Escritura respecto a eso? Vamos a ir ahí, primera de Juan, el capítulo 4, versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene ¿para quién? Para con nosotros. Dice, Dios es amor. Yo le pregunto, ¿podemos definir el amor? ¿Es fácil definir el amor? Es muy difícil. O sea, el amor es una cosa muy difícil de definir. O sea, nosotros lo vivimos todos los días, pero definirlo es complicado. Usted se va a 1 Corintios 13, el apóstol Pablo hace una lista de las características que muestra una persona que ama, pero aún así eso no es en su esencia el amor. Por eso definir el amor y definir a Dios también es tan complicado. Y dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué me está queriendo decir Juan aquí? Primero que todo, que Dios no se puede desligar del amor, porque mire que él dice Dios es amor, está siempre presente en Dios. Pero también me está diciendo que si Dios habita en mí, en mi vida también se tiene que manifestar ¿qué? El amor de Dios. Entonces, yo creo que una de las tareas más difíciles que tenemos nosotros los creyentes es crecer en el amor. Porque dice la misma Biblia que el amor es el vínculo perfecto. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros como pueblo de Dios permanezcamos unidos? La Biblia dice que debe ser el amor, no debe ser otra cosa. Pero bueno, ¿qué más podemos entender del amor? El amor de Dios se conoce como el amor ágape. El amor ágape, y es un amor que es incondicional, pero que al mismo tiempo no patrocina el mal. O sea que Dios, aunque nos ama mucho, no es alcahueta, ¿me entiende? O sea, Dios no es alcahueta, por eso esas personas que hacen y deshacen y todo el tiempo es Chuchito me quiere mucho así, estas personas están engañadas. Porque Dios nos ama, pero Él no va a pasar por inocente al que es culpable. ¿Cuántos tipos de amor menciona la Biblia? Pues hay tres que son muy importantes, que menciona mucho. Una de ellas es el amor eros, es el amor de la pasión, ¿cierto? El amor que hace que usted se enamore de su esposa o de su esposo. El otro es el amor fileos, que es el amor de la familia, de los amigos. Pero tenemos el amor ágape, que es el amor sacrificial, el amor de Dios. Y a mí me llama mucho la atención porque justamente en el Evangelio de Juan, en la última parte, el Señor Jesús confronta al apóstol Pedro. ¿Usted lo ha leído? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Cuando uno lo lee así, no pareciera como tan diferente los tipos de amor. Pero mire que si uno lo lleva al original, el apóstol o el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, hagamos. O sea, usted me ama con un amor sacrificial, usted es capaz de entregar su vida por mí. Literalmente le está diciendo eso. Y el apóstol Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que fileos. Qué diferencia, ¿no? O sea, uno le está diciendo, usted me ama con toda su vida, es capaz de morir por mí. Y el apóstol Pedro, sí Señor, yo te quiero mucho, en nuestro español. Yo te quiero mucho, pero no me da para tanto, no me da para tanto. Por eso el Señor varias veces se lo dice. Señor le repite 3 veces lo mismo, hasta que Pedro se puso a llorar. Ya le dio pesar. Entonces, primera de Juan 4:20. Mire lo que dice la Escritura. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama, perdona a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Usted que tiene sus 2 manos libres,
Si quiere suelte el cuadernito, el lápiz un momentico, va a hacer lo siguiente. Entonces levante una mano hacia arriba, su mano derecha puede ser, y una mano izquierda hacia el frente. ¿Listo? Entonces, no se le olvide, esta mano que usted está apuntando hacia arriba es Dios. Y la otra mano que está apuntando hacia el frente es su prójimo. Entonces, para que haya comunión con Dios verdadera, tiene que haber un amor en lo horizontal para que haya amor en lo vertical. ¿Me entiende? Entonces, hay gente que dice, yo amo mucho a Dios. Ay, pero este como me cae mal. Y este yo no lo puedo ver. Entonces, ojo, porque ahí el amor está fallando. Mire que el apóstol aquí nos lo está diciendo claramente. Si yo no amo al que estoy viendo, más difícil me va a ser amar al que no estoy viendo. Por eso el amor es algo tan complicado. O sea, el amor es difícil. Lea 1 Corintios 13 y cuáles son las características que menciona el apóstol Pablo. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo. Un montón de cosas que uno se pone a leer y dice, ay, qué lindo, pero vivir esas cosas es muy difícil, ¿no le parece? Y por eso Dios nos permite vivir en comunidad, para que por medio del trato del unos por otros aprendamos la verdadera esencia del amor. Porque hay gente que en la casa, viendo prédicas en la televisión, dice que ama mucho a los hermanos, pero uno no los ama sino hasta cuando está viviendo con ellos, tiene que lidiar con las cosas que no le gustan y ese tipo de situaciones. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿quién está hablando aquí? Alguien, el que está hablando del amor aquí tiene mucha autoridad para decir esto. Porque usted sabe que Juan era llamado uno de los hijos del trueno, o sea que ya se puede imaginar el temperamento tan fuerte que tenía Juan. Él era de los que, como decía mi esposa Díaz, quería mandar que cayera fuego al cielo a quemar a los samaritanos. Este mismo, que nos está hablando aquí del amor de Dios, del amar al prójimo. Pero mire cómo Dios lo transformó y se convirtió en el apóstol del amor, que así le conocen a Juan, el apóstol del amor. Entonces, si nosotros nos disponemos, Dios nos va a enseñar el verdadero amor. Pero ojo, porque el amor tiene un enemigo muy grande que vive dentro de nosotros. Porque a veces siempre decimos que el enemigo está afuera, pero quiere que le diga, el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. El ego es el peor enemigo del amor. ¿Por qué muchas veces no perdonamos? ¿Por qué muchas veces no pedimos perdón? ¿Por qué muchas veces no nos disculpamos? Porque el ego se interpone y dice, ¿cómo va a quedar mal? ¿Cómo se va a humillar? Pero en el momento en que nosotros doblegamos nuestro ego, en ese momento el amor de Dios se manifiesta a través de nosotros. Y quiere que le diga una cosa más. El amor es la fuerza de transformación más grande que existe. Usted quiere que alguien cambie, trátelo con verdadero amor y se va a dar cuenta cómo esa persona cambia. El amor es dedicar tiempo de calidad. El amor es tener presente, el amor es orar, ¿cierto? El amor es perseverar. Todo eso lo hace posible el amor. ¿Cómo cree usted que una mamá, y esto se ve mucho en nuestros barrios pues humildes, que de pronto se compra una librita de carne y le dice a los hijos, no, tranquilo, cómase lo que yo ya comí, y mentiras que no ha comido nada? ¿Por qué lo hace? Lo hace por amor. ¿Qué obligación tiene? No. Ella pudiera comerse todo y dejarle o no dejarle nada, pero por amor hace sacrificio. Entonces aquí hay un punto también clave y yo quiero que me ponga mucha atención. El amor hace que yo sacrifique mi libertad. O sea, yo como ser humano tengo libertad de hacer muchas cosas, pero cuando yo amo, yo cohíbo mi libertad por el bien de otro. Entonces usted se trasnocha y usted hace un montón de cosas porque usted ama a la otra persona, porque usted quiere que el otro esté bien, ¿cierto? Porque usted quiere que lo que usted ha recibido, el otro también lo reciba. Todo eso es fruto del amor. Pero todo lo que he dicho es imposible si el Señor no está habitando dentro de nosotros, porque Él es la fuente del verdadero amor. ¿Listo? Muy bien, ¿quedó claro, hermanos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a proseguir con otro atributo del Señor. Vamos a hablar de la aceidad. Este es más rarito. Ya yo he predicado de esto, pero vamos a mirarlo acá en detalle. La aceidad.
Yo quise dejar para lo último los que consideramos más comunes, como la omnipresencia, ya esos pues lo hemos escuchado mucho, pero estos no son, pues no se les da a veces tanta importancia. Entonces la seidad, ¿de qué habla? Que Dios es un ser autoexistente. Dios no necesita de nadie para existir. Él depende única y exclusivamente de sí mismo. Entonces no necesita ser creado ni necesita de nadie para poder existir. Por eso reitero, cuando alguien le diga es que ¿quién creó a Dios? Usted le va a decir, no, es que Dios tiene un atributo que se llama la aceidad. Y Dios no necesita de nadie para existir. Dios es autosuficiente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Aquí solamente vamos a leer un pasaje bíblico que está en Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. Entonces dice así la escritura: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida, y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que permite que todo sea? ¿Quién es el que permite que exista el cosmos, que exista usted, que exista la libertad? Todo eso es posible gracias a la voluntad del Señor. Entonces, este atributo de Dios está muy ligado a su eternidad, ¿cierto? Que eso lo miraremos con más detalle después. Pero ya sabemos que no hay nadie más grande que Dios. Recuerde que en el libro de Hebreos, que lo leímos creo que en las clases anteriores, dice que cuando el Señor hizo juramento, hizo pacto con Abraham, ¿por quién juró? Dice que juró por sí mismo, no teniendo otro más grande por quien jurar. O sea, Dios mismo sabe que nadie es más grande, nadie está por encima de Él. ¿Está claro entonces lo que significa la seidad? Bueno, mis hermanos, vamos entonces al tercer atributo en esta noche. El atributo de la inmutabilidad. Inmutabilidad. Este atributo, aunque parece sencillo, no es tan sencillo. Porque cuando usted se va a la Biblia, particularmente en el libro de Éxodo, donde dice la Biblia como que Dios se arrepentía, o en el Génesis también, entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted lee esos pasajes. Cuando la Biblia dice en Génesis 6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no se arrepintió como nosotros, ¿me entiende? Porque Dios no cambia de opinión. O sea, Dios es un Dios que en lo que Él hace, todo lo hace bueno. No es que Él dice, ay, me equivoqué, voy a hacer esto otro. No, Dios todo lo hace bueno. Sino que desde la desde la perspectiva humana, pues uno lo nota de esa manera. Sin embargo, realmente Dios es un Dios que está viviendo cada una de sus facetas al mismo tiempo. Por eso le mencionaba la primera clase, Dios siempre está enojado, pero Dios también siempre está contento. Y Dios siempre es justo, pero al mismo tiempo siempre es santo. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿cuántas personas hay en el planeta Tierra por lo menos? ¿Cuántas personas hay? Más o menos. Póngale 6.000, 7.000 millones. Entonces, nosotros como seres humanos podemos estar contentos y enojados al mismo tiempo. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿Yo puedo estar contento y enojado al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque yo soy finito, ¿cierto? Yo no tengo la capacidad que tiene Dios. Pero dígame Dios que está mirando a 6.000 millones de personas al mismo tiempo, ¿cómo hace Dios para estar contento con unos y estar enojado con otros? Porque es que la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros que estamos ahora en Cristo ya escapamos de la ira de Dios. O sea que Dios no está irado conmigo, pero sí está irado con otros. Entonces, Dios siempre está enojado, siempre está contento, siempre está manifestando todo eso al mismo tiempo. Pero el que se mueve entre esas, digamos, caras de Dios, para que lo entendamos, soy yo.
Entonces, a veces, si yo estoy alineado a la voluntad de Dios, yo estoy en la cara, digamos, donde Dios está contento conmigo. Pero si me aparto, si me desvío, entonces Dios ahora está enojado conmigo. ¿Me entienden? Pero entonces Dios no cambia, siempre es el mismo. Yo soy el que me estoy moviendo entre esas etapas. ¿Cómo? Es complicado, sí. Pero es la única manera de que uno pueda entender que Dios es inmutable. Si no, si uno lo lee así superficialmente, entonces tendríamos que decir que nuestro Dios sí está cambiando todo el tiempo. Y realmente es que no. Es como si Dios, un día no. Va a ser algo complicado, pero todo desde la perspectiva mía. Yo estoy viendo a Dios como si fuera un ser humano. Pero realmente Dios, que ya lo dijimos también en la primera clase, no es un ser humano, ni tiene manos, ni tiene pies. Son cosas que Él nos manifiesta así para que nosotros las podamos entender. Bueno, entonces, para no enredarnos más, en este punto, este atributo hace referencia a que el carácter de Dios y sus promesas nunca cambian. Amén. Dios es el mismo siempre. Dios es el mismo siempre. Y la razón por la cual usted y yo podemos confiar en Dios es justamente por eso, porque Dios no cambia como cambiamos nosotros. Si Dios fuera como nosotros, estaríamos ya condenados hace mucho tiempo. Pero como Dios se acuerda de lo que ha prometido, por esa razón Dios permanece fiel. Dice la escritura en Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Yo le pregunto, siendo Israel tan rebelde como fue, porque usted ha leído el Antiguo Testamento y Israel era rebelde, ¿por qué Dios permaneció fiel a ellos? ¿Por qué Dios siguió obrando en ellos a pesar de su rebeldía? Porque Dios había prometido. Porque Dios había declarado que iba a ser fiel a esa promesa y por eso Dios aguantó. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos infieles a Dios muchas veces, pero ¿por qué Dios no nos desecha? Porque Dios no dice, no, usted ya no es hijo mío y váyase para otra parte. No lo hace porque Dios, dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Entienden? Muy bien, dice también la escritura acá, Malaquías capítulo 3, versículo 6, ahí puse 6 y 7, pero solamente vamos a tener en cuenta el versículo 6. Dice, porque yo Jehová, ¿qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, si no fuera porque Dios no cambiara, hermanos, ya estaría todo aniquilado por completo. Entonces, qué bueno que Dios es inmutable. Qué bueno que Dios no cambia de parecer así como cambiamos nosotros de un día para otro. Amén. Muy bien. Vamos a mirar otro atributo. Este sería el último del día de hoy. Yo creo que al de la santidad le voy a dedicar una clase entera, es posible, porque la santidad es un atributo de Dios bastante especial. Y hay muchas cosas que decir acerca de la santidad. La soberanía también la hemos mencionado en algunas oportunidades. Y hace referencia a que Dios es el ser supremo por excelencia. O sea, nadie más grande que Él. Y puede hacer todo lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie. O sea, Dios, toda decisión que Él toma, Él no nos tiene que pedir permiso a nosotros, ni tampoco tiene que pedirle permiso a los ángeles, ni mucho menos le tiene que pedir permiso a Satanás. Amén. Él hace lo que quiera, establece lo que Él quiera. Sin embargo, por amor a nosotros, es que Dios a veces, ¿cierto? Digamos que restringe un poco su soberanía para darnos también la capacidad a nosotros de decidir. O sea, Dios pudiera haber creado el robot, Dios pudiera determinar cuál fuera nuestro destino, cuál fueran las decisiones que nosotros tomáramos. Él lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Por su amor. Porque Él quiere que lo que nosotros hagamos por Él, lo hagamos por voluntad propia y no por imposición. De hecho hay una canción muy bonita, yo no sé, no recuerdo quién es el cantante, que dice que Él pudo haber hecho muchos robots. Dice, Él pudo hacerlo, pero no quiso.
y aquí estoy yo y aquí estás tú para adorar. O sea, la adoración que nosotros le damos a Dios debe ser un acto voluntario y debe ser un acto espontáneo. No forzado, que porque es que me miran feo, no eso, porque entonces no es adoración. Es como si yo a mi esposa le digo te amo solamente porque me dicen dígale te amo. Así no tiene sentido. Tiene que ser algo que brote espontáneamente, que nace en lo más profundo de mi ser. Entonces, mi hermano, respecto a la soberanía, hay que entender dos cosas, solamente le quiero mencionar. Eso es algo más profundo, pero quiero mencionar dos cosas. Dios es dueño de todo. ¿Por qué Dios es dueño de todo? Porque Él lo creó todo, Él lo hizo todo. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo, capítulo 24, versículo 1. Mire lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Será que Dios nos tiene que pedir permiso para quitarnos la vida o para quitarnos esto, para quitarnos aquello? No. Hay gente que se enoja con Dios porque le quita cosas, pero hay que entender que todo proviene de Dios y Él hace lo que quiera. De hecho, Job lo describe muy bien, porque Job, cuando perdió todo, ¿cierto? La mujer que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Dice, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre de Dios. Entonces a veces uno se siente dueño, pero realmente nosotros no somos dueños de nada. Ni siquiera somos dueños de nuestra vida, ni del aire que estamos respirando, ni de nada absolutamente. Dios es soberano y Él da y quita cuando Él quiera. Amén. Entonces, mi hermano, si Dios le quita algo, porque es que Dios no solamente da, Dios también quita, como mencionábamos ahorita, no se enoje con Dios. Démosle gracias porque Él sabe lo que está haciendo y por alguna razón nos lo quitó. El quitar cosas de parte de Dios también es una bendición, porque Dios a veces quita cosas que nosotros creemos que son buenas, pero a la postre terminan siendo malas para nosotros. Entonces, en lo que Dios da y en los que Dios quita, como decía Job, demos gracias. Él sabe lo que está haciendo. Finalmente, Dios hace lo que quiere. Y dice la escritura aquí en Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ese versículo, ¿a qué atributo hace referencia? De los que hemos visto hoy. A la aceidad. Aceidad. Mire que él dice, no hay nadie semejante a mí, yo estoy por encima de todo, ese es aceidad. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ese versículo, antes de que sigamos, ¿a qué hace referencia? Ese no lo hemos visto, pero ¿a qué atributo de Dios hace referencia el versículo 10, la primera parte? En la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Que Dios lo sabe todo desde el principio, o sea, eso es omnisciencia. Pero también hace referencia a su eternidad. O sea, hay varios atributos que menciona. Versículo 10, parte B, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Dios no tiene nada ni nadie que se le oponga. Por eso la Biblia dice que la palabra que él lanza no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que él quiera que esa palabra haga. Y una vez se dice, pastor, le prediqué a tantas personas y solamente uno se convirtió. La palabra no volvió vacía. Y también puede pasar, le prediqué a tantas personas y ninguna se convirtió, tampoco volvió vacía. ¿Por qué? Porque el simple hecho, escúcheme, el simple hecho de que alguien escuche la palabra de Dios ya lo hace responsable. O sea, el día que esa persona fallezca, Dios le va a decir, usted escuchó y no quiso atender. O sea que la palabra no se lanzó en vano. La palabra cumplió el propósito. Pero la persona es la que va a tener que dar cuenta por lo que hizo con la palabra que recibió y no obedeció. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. O
Sobre todo porque nuestras iglesias hoy en día, nosotros medimos el éxito como lo mide el mundo. Pero si uno va a mirar la Biblia, Dios no mide el éxito como lo medimos nosotros. Juan el Bautista fue exitoso. Sí, fue exitoso. Fue, de hecho, dice la Biblia, uno de los hombres más exitosos que Dios levantó. Dice, de los varones nacidos de mujer, ninguno había sido tan grande como Juan el Bautista. ¿Y cuántos milagros hizo Juan el Bautista? No hizo. ¿Cierto que no? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicar arrepentimiento. Y él cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Jeremías fue exitoso. ¿Usted qué opina? ¿Fue exitoso Jeremías? Pues la gente en el mundo diría, no, porque nadie le hacía caso. Pero él hizo lo que le mandaron a hacer. Él anunció al pueblo que si no se arrepentían, iba a venir juicio y se los iban a llevar deportados a Babilonia. Eso pasó. Ellos no hicieron caso, pero él cumplió, él fue exitoso, hizo la voluntad de Dios. Entonces a veces nosotros creemos que porque Dios está con nosotros todas las cosas nos van a sonreír y toda la gente nos va a decir amén y aleluya. Y la realidad es que no. Porque el mismo Jesús, que estos días hablábamos con mi esposa cuando Jesús predicó el sermón del pan de vida, ahí en el Evangelio de Juan, ¿qué hizo la gente? Dice, dura palabra esta, ¿quién la va a poder oír? Dice que ese día se le fue un montón de gente. Y lo peor es que él no le dijo a los discípulos, vengan, no se vayan, no me dejen solo. Él también le dijo a ellos, ustedes también se quieren ir. Pero ahí es donde uno se da cuenta el que es el verdadero cristiano y el que no lo es. Porque los discípulos que eran verdaderos, digamos, llamados, ¿qué dijeron? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos entendían lo que Jesús aquí iba a decir. Yo le puedo decir que no lo entendían plenamente. Ellos también estaban confundidos como los demás. Pero ellos sabían que no había nadie más que les pudiera dar vida eterna, solamente Él. Asimismo nosotros. Hay muchas cosas en nuestra vida que van a pasar que nosotros no vamos a entender. A veces muertes de seres queridos, robos, enfermedades. Pero si usted realmente ha nacido de Dios, usted va a decir, Señor, ¿a quién voy a ir? O sea, ¿quién me va a ofrecer lo que tú me estás ofreciendo? El mundo no va a poder saciar la sed de mi alma, la sed de mi espíritu. Solamente tú lo puedes hacer. Amén. Entonces, mi hermano, siempre confiemos en Dios, aunque no entendamos plenamente lo que Él está haciendo. Cuando Noé construyó el arca, ¿estaba entendiendo plenamente lo que iba a pasar? No. Él estaba solamente obedeciendo. Y obedeció y Dios lo libró. Bueno, mis hermanos, quiero abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta referente a lo que hemos hablado, que quiera resolver, o si no, pues oramos de una vez. ¿Está todo claro entonces? Hasta, hermanos, eso está muy bien. Eso es lo importante. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, a darle gracias por este tiempo de su palabra, por todo lo que hemos meditado, por todo lo que hemos aprendido. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor, te doy infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Rey de los cielos, porque de ella podemos extraer grandes tesoros que son de mucha bendición para nosotros. Yo te pido en este día, Señor, que nos permitas entender aún más tu voluntad, que nos permitas entender aún más tu revelación, Señor, que cada vez sea más claro, Padre, lo que tú nos has revelado, lo que tú nos has mostrado en las Escrituras. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que no andemos en tinieblas, para que no andemos en oscuridad, Señor, para que cada día nos resplandezca la luz de Cristo. Padre, porque como decía o como dice la Escritura, Señor, nosotros que ahora hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nosotros que ahora hacemos parte de la familia de la fe, nosotros deberíamos y debemos tener la mente de Cristo. Nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro caminar debería ser conforme a los pasos del Maestro, Señor, y eso es lo que rogamos, Padre, que sea una realidad en nosotros, Señor. Padre, que no solamente aprendamos teoría, que no solamente aprendamos conceptos, que no solamente, Señor Dios, Padre, aprendamos versículos, Señor Dios, sino que podamos llevarlos a la práctica, que realmente nuestra vida sea ese testimonio, sea ese ejemplo que tú quieres, Señor Dios, revelar
a las personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que abra los ojos, Señor, a aquellos que están en tinieblas, para que vean la luz, para que reconozcan, Señor, que sin Cristo, que sin ti, Señor, oh Dios, nada somos. Reconocemos, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, que tú no dependes de nadie, que tú existes por ti mismo, Señor. Reconocemos, oh Dios, que tu amor es un amor más allá de cualquier entendimiento. Es un amor que no está ligado, Señor, oh Dios, a lo que nosotros somos, sino que está dentro de tu esencia, Señor. Y reconocemos, oh Dios de los cielos, reconocemos, maravilloso y eterno Creador, Padre mío, que tú, Señor, oh Dios, no nos desamparas, que tú no cambias, que tú eres el mismo, Señor, oh Dios, por todos los siglos, el de ayer, el de hoy y por todos los siglos. Padre, por favor, en el nombre de Jesús yo oro para que bendigas cada hogar, para que bendigas cada familia que está aquí representada, Señor. Oro para que en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, tú seas proveyendo sus necesidades, tú seas obrando, Señor, oh Dios, conforme a tu sabiduría en cada una de nuestras vidas. Oro, Señor, para que podamos cada día crecer a la estatura del varón perfecto y que nuestro cimiento sea la roca inamovible de todos los siglos, que es Jesucristo, Señor. Te bendecimos, te loamos y te exaltamos, bendito Creador. Gracias, maravilloso Rey. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Ya sabe que la semana entrante seguimos con los atributos del Señor. Amén. Entonces, para que no falte. El día domingo, no se le olvide que vamos a hablar acerca de los judaizantes. Pues no solamente de eso, sino de muchas cosas que a veces se entienden mal en nuestras iglesias. Entonces, para que no falte tampoco.